Buenas noches, mi nombre es Ulises Chávez, estudiante del quinto año de la carrera de Medicina Humana, y vamos a continuar con el tema de integración de antibióticos. Empezando con la vancomicina, este es un antibiótico de tipo glicopéptido, una familia donde también se encuentra la teicoplanina y la bacitracina. El más usado en la práctica clínica es la vancomicina, la cual se suele administrar de forma intravenosa debido a su poca absorción gastrointestinal. La vancomicina tiene una buena concentración en hueso y es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica solamente en casos de inflamación, como una meningitis. En vía oral se puede dar a mayores dosis debido a su baja absorción. La vancomicina es resistente tanto a las beta-lactamasas e inmune a las MRSA, por lo cual es una buena indicación para su uso. Algo muy importante es que la vancomicina solamente va a ser útil en los gram positivos, es decir, solamente en estafilococos, estreptococos y enterococos. También recordar que la vancomicina solamente se usa en posibles patógenos multiresistentes y sería de última línea. Hablando un poco más del mecanismo de acción de la vancomicina, esta, al igual que los beta-lactámicos, tiene como objetivo la pared de peptidoglicano. Pero a diferencia de esto, la vancomicina va a unirse al segmento de ala de las bacterias. Como vemos en la imagen de abajo, la vancomicina se une en este segmento evitando el crecimiento de la cadena de peptidoglicanos. Cabe destacar que hay una resistencia de los enterococos a la vancomicina, debido a una alteración de esta estructura que termina convirtiéndose en una D-alanil de LAC, como vemos en la imagen inferior. Esto más que nada se encuentra en los enterococos del tipo Faecium y no tan común en los de Fecalis. Hablando de las indicaciones de la vancomicina, como hemos explicado anteriormente, esta va a ser muy útil en infecciones por Staphylococcus meticillin resistente, ya sean osteomielitis o neumonías. Debido a su ingreso de la barrera hematoencefálica en casos de inflamación, va a ser el tratamiento empírico en meningitis, en combinación de ceftriaxona y vancomicina. Para enfermedades de endocarditis también se considera el tratamiento empírico, pero también puede utilizarse nafcilina u oxacilina según la prevalencia de la resistencia en la zona. El único motivo para usar vancomicina de forma oral es cuando en la colitis ulcerosa tratada con metronidazol y que no haya efectos, pueda darse de forma oral para tener una acción bacteriostática contra el Clostridium difficile. También hay que destacar que la vancomicina se usa mucho en infecciones de catéteres y de prótesis. Entre los efectos adversos de la vancomicina, puede haber una tromboflebitis en el sitio de inyección, debido a que la vancomicina en la gran mayoría de casos se usa de manera intravenosa. En tratamientos prolongados de más de una semana, puede haber lo que es una neutropenia. Y también se ha descrito la oto y nefrotoxicidad. Este último, más que nada, cuando está acompañado con fármacos como aminoglucósidos, furosemida o AINES. También hay dos síndromes que pueden ser una complicación en la vancomicina. El primero es el síndrome de Erges, que es una reacción por hipersensibilidad eosinofílica que es no muy común, pero puede ser mortal. Más que nada se asocia a su uso junto a anticonvulsivos como la carbamazepina y otros fármacos como el allopurinol y las sulfonamidas. Los síntomas que va a presentar el paciente va a ser una eosinofilia, fiebre, un ras dérmico que se puede ver en la imagen superior y una adenopatía generalizada. El segundo síndrome es el del hombre rojo y se debe a la liberación de histamina, ya sea en el primer uso de vancomicina en el paciente o tras una infusión rápida. Se va a reconocer por un enrojecimiento y prurito tanto en el cuello como en la cara, el cual puede estar acompañado de hipotensión. El tratamiento sugerido va a ser la infusión prolongada o administrar antihistamínicos. Ahora vamos a hablar de antibióticos que afectan la síntesis proteica. Como sabemos, los ribosomas bacterianos tienen dos segmentos, el 50S y el 30S. En el 50S van a actuar el coranfenicol, los macrólidos y la clindamicina, mientras que en el 30S las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son los únicos que se unen de forma irreversible a su segmento y por lo tanto van a ser los únicos de los 5 que van a ser bactericidas. El resto van a ser bacteriostáticos. Algo más a destacar de los aminoglucósidos es que son los únicos que van a inhibir lo que es el inicio de la síntesis de proteína, mientras que el resto va a afectar lo que es la elongación de la cadena de aminoácidos. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos antibióticos, empezando con los macrólidos, los cuales tenemos a la citromicina, a la claritromicina y a la eritromicina. Estos antibióticos tienen un gran uso, pero también tienen una gran resistencia en el medio. Estos afectan más que nada a patógenos intracelulares, algo muy importante a destacar. Para recordar de forma rápida cuáles son los antibióticos que atacan a patógenos intracelulares, tenemos la hematecnia de TQM, siendo la T tetraciclinas, la Q de quinolonas y la M de macrólidos. Algo importante es que tienen una poca penetrancia al sistema nervioso central y que se eliminan de forma biliar.
Los macrólidos tienen un tiempo de vida media corta en comparación a otros antibióticos, a excepción de la acetamicina. Y también hay que tener cuidado cuando se dé junto a anticoagulantes orales, como la warfarina, debido a que aumentan su efecto. El mecanismo de acción de estos antibióticos va a ser al inhibir de forma reversible las omega 50S, evitando lo que va a ser la translocación, afectando lo que es más que nada la peptidiotransferasa. Los mecanismos de resistencia ante los macrólidos van a ser tanto bombas de flujo, que se puede ver en neumococos, como también alteración del ribosoma. Entre las indicaciones de los macrólidos, estos no suelen ser de primera línea, debido a su alta resistencia. Se puede usar en neumonías adquiridas en la comunidad cuando se usan en combinación con penicilinas. Esto debido a que cura a los gérmenes atípicos de la neumonía, los cuales son principalmente el micoplasma, la legionela y la clamidia. También se puede usar en faringitis, otitis media aguda y también en sinusitis, debido a que puede atacar al neumococo, que es el patógeno más común en estas enfermedades. Pero como he mencionado, puede haber mucha resistencia y no es recomendado usarlo como primera línea. También se usa para el tratamiento de la tosferina por pertusis, tanto como tratamiento propio como profilaxis para contactos cercanos. Debido a su acción para patógenos intracelulares como la clamidia, se puede usar tanto para la cervicitis, para la uretritis y para la conjuntivitis neonatal por este patógeno. En la conjuntivitis neonatal se utiliza más que nada gotas oculares del fármaco eritromicina. Y como sabemos, en la terapia triple de Helicobacter pylori se va a usar lo que es la claritromicina, un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol y el metronidazol o amoxicilina. Ahora hablando de los efectos adversos de los macrólidos, estos pueden dar un aumento de la motilidad gastrointestinal. Esto puede aplicar su uso en lo que son gastroparesias. Puede dar arritmias debido a la prolongación del segmento QT, como también hepatitis colestésica aguda. Algunos más comunes son el ras dérmico y la eosinofilia reportada en algunos pacientes. Y cabe recordar que en menores de 6 semanas, el uso tanto de eritromicina y de acitromicina puede provocar la estenosis hipertrófica de píloro, lo cual es una contraindicación para este tipo de pacientes. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas que van a usarse más que nada en infecciones por bacilos gram negativos de tipo aeróbicos. En sinergia puede utilizarse para gram positivos y en segunda línea para Mycobacterium. Los aminoglucósidos van a cruzar la membrana celular a un transporte dependiente de oxígeno, por lo cual en organismos anaerobios no va a ser funcional este tipo de antibióticos. Como no tiene una forma de cruzar la pared bacteriana, al usarse con beta-lactámicos o vancomicina, pueden facilitar su ingreso al organismo y por lo tanto tener una acción correcta. La vía de administración va a ser más que nada intravenosa e intramuscular debido a su mala biodisponibilidad de forma oral. Algo que recordar es que los que son activos para pseudomonas van a ser la gentamicina, la tobramicina y la amikacina. Hablando del mecanismo de acción, los aminoglucósidos van a inhibir de forma irreversible el segmento 30S del ribosoma, lo cual va a evitar la formación del complejo de iniciación y alterando la lectura del ARN mensajero. Hay una resistencia intrínseca en enterococos a dosis bajas y medias, pero más que nada se va a ver con lo que es la tobramicina. Las indicaciones de aminoglucósidos tenemos la septicemia, las infecciones respiratorias nosocomiales. También tenemos lo que son los casos de infecciones urinarias complicadas, donde se sugiere el uso de amikacina. También se puede usar en osteomelitis y también en infecciones tópicas en ojos y piel. Como sabemos, la estreptomicina es un fármaco de segunda línea en el esquema de tuberculosis. Y ahora hablando un poco más de algunos tipos de aminoglucósidos, tenemos a la paromomicina, el cual es un antibiótico usado para infecciones gastrointestinales, ya sean por bacterias o también parásitos. Mientras que la neomicina, que se usa también por vía oral y es secretada en heces, va a usarse para profilaxis, para cirugías colorectales, para sobrecrecimiento bacteriano de microbiota y también tiene una utilización en encefalopatía hepática al disminuir la cantidad de bacterias que generan ácido úrico. Hablando un poco de los efectos adversos, no hay que olvidar que los aminoglucósidos son teratógenos y pueden provocar lo que es una sordera en el recién nacido. Causan un bloqueo de la placa neuromuscular, lo cual va a ser una contraindicación en pacientes con miastenia gravis. Hay dos efectos importantes a recordar que es la oto y la nefrotoxicidad. En la ototoxicidad vamos a notar un daño tanto vestibular o coclear a dosis elevadas, que se va a ver caracterizado por lo que es vértigo, desequilibrio, náuseas, ataxia e hipoacusia. En cambio, la nefrotoxicidad se ve más que nada en terapias prolongadas de más de 5 o 7 días, pero con mayor riesgo en los pacientes con insuficiencia renal o en aquellos que tengan fármacos nefrotóxicos como puede ser furosemida administrada. El mecanismo exacto por el cual los aminoglucósidos son nefrotóxicos es debido a que ocasionan lo que es una necrosis tubular aguda. Ahora hablando de las tetraciclinas,
Estos tienen como representantes a la doxiciclina, que se da de vía oral, y a la aminociclina, que también puede darse de forma intravenosa. Como hemos dicho anteriormente, las tetraciclinas son bacteriostáticos y algo importante es que tienen un espectro amplio, lo cual va a ser útil tanto para gram positivos, gram negativos, anaerobios y atípicos. Puede ser activo contra estafilococos meticilino resistentes, pero no es la primera elección. Para recordar un poco cuáles son los antibióticos de primera línea para MRSA, en la parte inferior notamos que tenemos a la vancomicina, a la daptomicina y al linezolid como fármacos adecuados. Las tetraciclinas también son activas contra bacterias intracelulares, como la clamidia, el anaplasma, Coxiella y rickettsias. Para una buena biodisponibilidad no se debe de consumir vía oral junto a sustancias que contengan tanto calcio, magnesio o hierro. Su eliminación va a ser más que nada renal, a excepción de doxiciclina, la cual va a ser de vía gastrointestinal. Esto genera que la doxiciclina sea una buena elección para pacientes con enfermedad renal crónica. Algunas contraindicaciones va a ser en tanto en niños como en gestantes por efectos que vamos a ver más adelante. Hablando del mecanismo de acción, como hemos mencionado anteriormente, las ergaciclinas se unen al ribosoma bacteriano a la subunidad 30S, impidiendo la traducción y síntesis de péptidos. Un mecanismo de resistencia son las bombas de flujo y la alteración propia del ribosoma. Entre las indicaciones para estos antibióticos tenemos la uretritis y cervicitis por clamidia, la bronquitis y neumonía adquirida en la comunidad por su cobertura para atípicos como clamidia de micoplasma, donde se sugiere lo que es la doxiciclina. Se usan mucho esos antibióticos para lo que es el acné tanto moderado a severo, debido a su cobertura de anaerobios, donde se suele usar doxi y minociclina. Es común utilizar estos fármacos para enfermedades por garrapatas, como rickettsias, ehrlichia, francisella y borrelia, aunque no sean muy comunes en la parte de Latinoamérica. Es activo en contra del Vibrio cholerae y también se usa en enfermedades zoonóticas como brucelosis, fiebre Q, que se da en casos de endocarditis, y lo que es la peste por Yersinia pestis. En la parte de efectos adversos, las tetraciclinas pueden dar lo que es una fotosensibilidad, síntomas como náuseas, vómitos y diarrea, y hepatotoxicidad y esofagitis. No se debe usar en niños menores de 8 años debido a que da una decoloración de los dientes por su unión en el calcio dental. Esto se puede observar en la imagen de abajo. Y tampoco en embarazadas debido a la deformación ósea fetal que ocurre por formación de quelatos en los huesos. Puede dar lo que es un síndrome de Fanconi, que es una cirrosis tubular renal de tipo 2, y también pseudotumores cerebrales. Así que para recordar, está contraindicado para niños menores de 8 años, para pacientes embarazadas o en lactancia y enfermos renales crónicos, a excepción de la doxiciclina. Pasando a otro grupo de antibióticos, tenemos a las fluoroquinolonas, antibióticos bactericidas que van a actuar más que nada en la parte del ADN. Estos son indicados en organismos gram negativos, pero también cubren a gram positivos como Bacillus anthracis y el neumococo. El que se usa para cubrir pseudomonas es el ciprofloxacino, y aquellos que se usan para infecciones como neumonía son el levofloxacino, el moxifloxacino y el gemifloxacino, los cuales podemos ver sus generaciones en el cuadro de la derecha. La absorción de las fluoroquinolonas es buena por vía oral, pero puede disminuir con cationes polivalentes como el calcio, magnesio y el hierro, lo cual no se sugiere tomar unas horas antes de leche antiácidos que tengan magnesio y suplementos de hierro. En el mecanismo de acción vamos a ver una inhibición tanto de la topoisomerasa 2 o ADN girasa como la topoisomerasa 4. En la imagen de abajo notamos cómo esta inhibición genera un supercoiling del ADN, el cual va a desencadenar un daño propio de este y una acumulación de reactantes de oxígeno, los cuales van a tener finalmente la muerte de la bacteria. Estos antibióticos van a ingresar más que nada por porinas, lo cual puede ser un mecanismo de resistencia en algunos patógenos. Algunas indicaciones de las fluoroquinolonas son la neumonía adquirida en comunidad, donde usamos el levo y moxi como fluoroquinolonas respiratorias, debido a que pueden cubrir neumococo, Haemophilus influenzae, Mycoplasma y Legionella. Esto permite que se puedan usar de forma solitaria o en casos más severos o con sospecha de resistencia junto a betalactámicos. Es un fármaco de elección en contra del anthrax, el cual ocasiona neumonía hemorrágica y necrotizante, y también puede usarse en lo que son diarrea por bacterias, que puede ser caso de Shigella, Salmonella, E. coli y Campylobacter. Justamente estas bacterias también causan disentería o diarrea con sangre, pero no son la primera elección. A diferencia de estos, en la fiebre tifoidea las fluoroquinolonas sí se consideran de primera línea para su tratamiento. También se puede usar para osteomielitis contra gram negativos.
Y algo interesante es que en pacientes que tengan anemia falciforme, más que nada personas con ascendencia africana, estos van a tener un mayor riesgo de una osteomielitis por salmonela. En la parte genitourinaria notamos que puede usarse tanto para hitos complicadas, pielonefritis y prostatitis aguda, pero recordando que no se puede utilizar fluoroquinolonas para primera línea de infecciones urinarias, donde tenemos a otros antibióticos como nitrofurantoína y fosfomicina. Los efectos adversos de estos antibióticos no son muy comunes, pero podemos tener náuseas, vómitos y diarreas, casos de fotosensibilidad y de rash dérmico. El gatifloxacino, por su parte, podría ocasionar lo que es hiper e hipoglucemia en los pacientes. Y también destacar que hay que tener cuidado cuando se le dé a adultos mayores y pacientes con corticoides, debido a que puede dar una ruptura de tendones y una artropatía, desencadenando más que nada lo que es una ruptura del tendón de Aquiles. Se ha descrito la que es la prolongación de QT, que puede dar lo que es una torsades de Pointes, el cual es una arritmia muy importante a tomar en cuenta. No se debe administrar a niños menores de 10 años justamente porque daña lo que es el cartílago de crecimiento y también puede ser teratogénicos. Para recordar, no hay que dar fluoroquinolonas en pacientes menores de 18 años y pacientes mayores de 60 años. Tampoco en pacientes que estén embarazadas, que estén dando lactancia o aquellos que tengan enfermedades o crisis epilépticas, debido a que puede bajar y hacer más susceptible que ocurran estas crisis. Puede dar un QT prolongado y no se debe usar el miastenia gravis porque también afecta lo que es la placa neuromuscular. Hablando un poco de la clindamicina, este va a ser más que nada bacteriostático y va a actuar en el mismo sitio que los macrólidos, haciendo que haya una resistencia cruzada entre estos. Es decir, que si tenemos una cepa que es resistente a macrólidos, también va a ser resistente a clindamicina y viceversa. Algunas indicaciones son infecciones por Clostridium perfringens, bacteroides o actinomyces. Se suele utilizar para lo que son neumonías aspirativas para anaerobios y también abscesos pulmonares. Entre sus efectos adversos tenemos a la diarrea y a la colitis pseudomembranosa, la cual es un efecto adverso muy común cuando se usa de forma prolongada, debido a que termina afectando la microbiota natural de las personas, haciendo más propicio el crecimiento de agentes patógenos, como el Clostridium difficile. Tenemos también reporte del síndrome de Steve Johnson, y recordar que es un fármaco teratogénico y no debe darse para pacientes embarazadas en el primer trimestre y tampoco en la lactancia. Pasando al segundo antibiótico para anaerobios, tenemos el metronidazol, el cual sí va a ser bactericida y es un fármaco de tipo nitrimidazol. Es decir, que va a actuar generando radicales libres que van a dañar el ADN. Tiene una buena concentración en el sistema nervioso central y cabe destacar que en Actinomyces y en Propionibacterium acnes no va a ser útil debido a su resistencia en estos patógenos. Algunas indicaciones es en la terapia triple para el Helicobacter pylori y en la vaginosis bacteriana. Es útil también para parásitos como Entamoeba lítica, Giardia tricomona, y también para otros anaerobios como puede ser Clostridium difficile y bacteroides. Entre sus efectos adversos tenemos la cefalea, los vómitos, la anorexia y también puede dar lo que sería la leucopenia y trombocitopenia, esos últimos siendo efectos más raros. En dosis altas puede dar lo que sería convulsiones y ataxias. Y no tiene que darse en lo que sería el primer trimestre del embarazo, la lactancia y aún pacientes que tengan alteración renal hepática. Ahora pasando a la parte de preguntas. En esta primera tenemos un paciente de 54 años de edad que llega a emergencia por un cuadro de deshidratación. Tras estabilizarlo con fluidos, el señor nos comenta que lleva una semana con diarreas con pus y un dolor abdominal muy intenso. Nos dice que sufre de gastritis y que hace 2 semanas empezó a medicarse. Esto debido a que un familiar le comenta que puede deberse a Helicobacter pylori. El señor va a una farmacia donde se le da un antibiótico que tomó por 14 días consecutivos. Tras ver todo este cuadro clínico que presenta el paciente, se le solicita una colonoscopia que podemos ver en la parte de abajo, con las siguientes lesiones amarillas. ¿Qué antibiótico probablemente se le dio? Las claves son amoxicilina, amicacina, metronidazol, clindamicina y omeprazol. Pueden tomar una pausa para pensarlo y ver la alternativa correcta. Ahora sí, pasando a la clave correcta que tenemos, en este caso va a ser clindamicina por colitis pseudomembranosa. Una forma de ver y llegar a esta conclusión es primero ver que el paciente viene con un cuadro gastrointestinal, en este caso diarreas y dolor abdominal muy intenso. Pero todo esto probablemente debido a la pastilla que tomó por 14 días consecutivos. Esto nos ayuda a cerrar un poco más de que sea un posible efecto adverso de esta pastilla que tomó. Finalmente, la colonoscopía, aunque no sea algo necesario conocerlo, notamos como que lesiones
amarillas, que también pueden llegar a ser de color blanco, pero que actúan como si fueran membranas. Justamente por estas pseudomembranas se le dice a la colitis pseudomembranosa. Y como sabemos, el fármaco que nos puede dar este efecto adverso común en dosis prolongadas, en terapias prolongadas, justamente es la clindamicina, que se le dio de forma errónea a este paciente por un cuadro que ni siquiera tiene un diagnóstico establecido. Así que sería clindamicina por colitis pseudomembranosa. Ya pasando a la segunda pregunta, tenemos un paciente de 25 años que llega a consulta por 4 días de fiebre y un tos de coloración verdoso. A la auscultación notamos crépitos y en la radiografía de abajo notamos una consolidación en el pulmón derecho, por lo cual se decide tomar un cultivo de esputo y dar tratamiento empírico, de un beta-lactámico y un fármaco más. Después de 3 días el paciente llega a emergencia con un cuadro empeorado. Los resultados del esputo nos muestran que hay lo que es la presencia de pseudomona. Rápidamente se le cambia el tratamiento antibiótico y se le da un nuevo fármaco. La pregunta sería cuáles han sido los dos probables fármacos utilizados en esta neumonía. Las claves son A, ceftriaxona vancomicina, B, ceftriaxona ciprofloxacino, C, doxiciclina vancomicina y D, doxiciclina ciprofloxacino y finalmente ciprofloxacino y metronidazol. Así que pueden pausar el video y pensar cuál puede ser la clave correcta. Así que ya pasando a la respuesta correcta, tenemos que sería doxiciclina y ciprofloxacino. Aquí tenemos dos preguntas, así que primero empezamos con que viene un paciente con una posible neumonía y que se le va a dar lo que es un beta-lactámico y un fármaco adicional. Un dato que he contado en esta presentación es que en neumonía se le puede dar técnicamente dos fármacos adicionales de beta-lactámico. Uno puede ser una tetraciclina y uno más puede ser lo que es un macrólido. Solamente con este dato ya podemos descartar el ciprofloxacino, es una fluoroquinolona que se puede usar en neumonía, pero más son casos nosocomiales o con posible resistencia, lo cual no aplicaría en esta situación. La ceftriaxona también puede quitarse porque la ceftriaxona es un aminoglucósido que se puede usar en caso de tuberculosis, el cual el cuadro no parece ser una. Así que quedaríamos con la clave C o D con doxiciclina como la tetraciclina elegida. Ya en la segunda pregunta, con la presencia de pseudomona, técnicamente nos están refiriendo qué antibiótico antipseudomónico se puede utilizar. Con este dato, vancomicina queda descartado ya que, como mencionado, solamente se utiliza para gram positivos, en el cual no tendría efecto de una pseudomona. Del mismo modo, el metronidazol, de la clave E, también quedaría descartado ya que solamente se usa para anaerobios, y la pseudomona es un agente aeróbico. Así que nos quedaría la clave doxiciclina y ciprofloxacino. Justamente el ciprofloxacino es una fluoroquinolona antipseudomónica que se usa en casos de neumonía por pseudomonas aeruginosa. Estas serían las claves final. Esto ya sería finalmente la bibliografía de la cual saqué la información y aquí estará la información correspondiente. Así que muchas gracias por su atención.